En nuestro segmento de entrevista en Noticias Manavisión tenemos la presencia vía Zoom con Andrés Quispe, quien es el presidente nacional de la UNE, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos pueden ver por Manavisión. Muchas gracias, don Andrés. Bueno, la Unión Nacional de Educadores ha venido pidiendo desde hace mucho tiempo que se declare en emergencia el tema de la educación, esto por las condiciones en las que están los planteles, y eso nos pudimos dar cuenta ahora el día lunes que iniciaron las clases en el régimen Costa Galápagos de forma progresiva. ¿Cuántos se encuentran en mal estado y en qué provincias está la situación más crítica? Bueno, en el régimen Costa, bajo datos del Ministerio de Educación, existen más de 7.000 planteles educativos de la educación fiscal, más de 7.000 planteles. Y el Ministerio de Educación, mediante un comunicado, informó que intervino en 58 planteles educativos del régimen Costa, porque también nos habla de un dato de 122 planteles, pero esos 122 planteles es en todo el país, en el régimen de la Amazonía, en el régimen Sierra, en el régimen Costa y Galápagos. Pero ya solo en el régimen Costa del país, el gobierno ha señalado que ha invertido en 58 planteles en el mantenimiento de su infraestructura, cuando son más de 7.000 escuelas y colegios. Eso es lógico porque el gobierno recortó más de 38 millones de dólares en la Proforma General del Estado de este año que está en curso. Por eso vemos que solo en Manabí más de 400 planteles educativos están en pésimas condiciones en su infraestructura, sea en sus baterías sanitarias, sea en sus paredes, sea en la maleza, sea en los techos, y precisamente eso también tiene que ver con la seguridad de nuestros estudiantes y de los profesores. ¿Y esto se debe a la reducción de presupuesto que hizo el gobierno nacional? Efectivamente es producto de los 38 millones de dólares que el gobierno recortó en la Proforma General del Estado. Pero además hay que estar bastante preocupados y en alerta el país como tal, porque si uno revisa los comunicados del Ministerio de Educación, es necesario un poco de lectura comprensiva y uno va a identificar que el Ministerio dice se destinó 8 millones para 58 planteles. No es lo mismo destinar que ejecutar, por lo cual habrá que decirle a la ministra de Educación y al presidente Noboa que informe el listado de los 58 planteles como el listado de los 122 planteles intervenidos a nivel nacional. A eso sumado que en este gobierno no se va a reabrir ninguna institución educativa y peor a construir nuevas instituciones educativas. ¿Y usted cree que con esos 8 millones que indicó el gobierno nacional que había destinado para poder restaurar algunos planteles educativos, no creería que esa cantidad de dinero podría alcanzar para mucho más? No, porque el propio gobierno señala que esa cantidad de dinero es para 58 planteles educativos, pero revisemos los datos del Ministerio de Educación y en el régimen Costa, escuelas y colegios públicos fiscales son más de 7.000. Y también revisemos los datos del Ministerio de Educación de meses atrás, vamos a encontrar que más de 4.000 planteles estaban amenazados por el fenómeno del Niño porque su infraestructura estaba afectada. Mire usted, más de 4.000 planteles educativos. Y si usted revisa el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno que entregó el 16 de febrero, ahí hay encuestas que el 72% de profesores señalan que sus planteles están en mal estado. Resulta que el gobierno hace diagnósticos, pero recorta presupuesto, no invierte en infraestructura y por eso la UNE ha señalado la necesidad de que se declare en emergencia la educación para destinar recursos de manera prioritaria y para enfocar políticas públicas y sociales que atiendan la infraestructura, la inseguridad, el reclutamiento forzado de nuestros niños, niñas y adolescentes al narcotráfico y al sicariato, entre otras necesidades que tiene el sistema educativo. Y entre la afectación de la reducción del presupuesto a la educación a nivel nacional, genera esto de que los padres de familia
tenga que hacer pequeños grupos para reunir $1, $2, $3 y poder realizar las limpiezas en los centros educativos que están en mal estado. De pronto esto sí tiene conocimiento del Ministerio de Educación. Ustedes como UNE han pasado un informe de aquello. Eso es una acción de toda la vida y que no nos oponemos como educador y como UNE. Por eso la Unión Nacional de Educadores ha constituido junto a los padres de familia brigadas de seguridad. Promovemos la minga en los espacios educativos, ya, porque es parte de una buena educación, es parte de los valores, pero la minga para nada enfrenta una pared que está a punto de caerse. Baterías en mal estado, falta de laboratorio, falta de servicios básicos. Eso tiene que hacerlo el Estado con el presupuesto general del Estado, y el gobierno tiene que cumplir con el precepto constitucional de destinar el 6% del Producto Interno Bruto a la educación, y ahí se va a complementar la minga con la inversión estatal, y a eso sumado políticas de carácter pública que atiendan modelo educativo, que atiendan educación, textos escolares. Por ejemplo, hoy mismo estamos hablando que más de 70,000 estudiantes no se van a matricular, y ese es el número del abandono escolar en el actual año lectivo del régimen Costa. ¿Por qué no se van a matricular estos más de 70,000 estudiantes? Porque en el año lectivo 2023-2024 en el régimen Costa se matricularon más de 2.400.000. Si revisamos el comunicado actual del Ministerio de Educación de este lunes 6 de mayo, el Ministerio habla de 2.400.000. Entonces, si el Ministerio no precisa el número de la matrícula ordinaria que ya se cerró, por eso empezamos clases el lunes 6 de mayo, es imposible que la sociedad pueda aportar para que en la matrícula extraordinaria, que es hasta el mes de septiembre, los jóvenes, los niños y las niñas que no se han matriculado lo hagan. Por eso la UNE ha planteado, por ejemplo, que la primera causa de abandono escolar es la pobreza en los hogares. La segunda es la violencia e inseguridad. La tercera es que los estudiantes no se sienten identificados con los contenidos educativos, y a eso se suma ahora la migración. Nuestros niños están abandonando las aulas o porque están siendo reclutados por el narcotráfico, o porque salen por pasos ilegales a los Estados Unidos, o porque no tienen recursos. ¿Qué hay que hacer frente a eso? Atacar esos problemas de raíz con fuentes de trabajo, con presupuesto, revalorizando la actividad docente, cumpliendo con los derechos del magisterio y dotándole de recursos a la escuela pública. Esas son las causas del por qué no se van a matricular. Usted hablaba de los textos escolares y justo días atrás presentábamos nosotros una nota aquí donde los padres de familia estaban preocupados porque desconocían si este año el gobierno iba a otorgar los textos y los uniformes como daban en anteriores ocasiones. Esto les representa también más gastos a los padres de familia en una situación económica que no está nada bien acá en nuestro país. ¿Cómo afecta esto a los padres de familia en caso de que el gobierno nacional no entregue los textos escolares y los uniformes que otorgaba? Hoy mismo los docentes estamos recibiendo pedidos de los padres y madres de familia que esperemos más allá del tiempo establecido la entrega de los útiles escolares. ¿Por qué? Porque hoy papá y mamá están sintiendo el efecto del alza del IVA en los útiles escolares. Por eso la UNE señala que la mejor promoción para que los jóvenes, para que los niños y niñas que no se han matriculado hasta el momento, el Estado les debe entregar útiles escolares. Volvemos a las aulas con la misma disposición de un texto escolar guía a ser utilizado por todos los estudiantes de la educación general básica. Volvemos con la misma disposición que el texto de física, de química y de biología en el bachillerato. Un texto tiene que ser utilizado por 4 estudiantes, porque el gobierno no ha cambiado esa disposición y porque el gobierno no ha invertido en la impresión de más textos, y lo más preocupante, volvemos con contenidos caducos en esos textos escolares. Es decir, no hay una visión global
de transformar lo que está pasando en la educación, y por eso es necesario de que se declare en emergencia el sistema educativo, o nuestros niños y jóvenes van a seguir siendo reclutados por el narcotráfico. Solo que hablemos de niños sicarios, ya estamos expresando que estamos viviendo en un estado fallido. Queremos agradecer su presencia en Noticias Manavisión, don Andrés Quispe, presidente nacional de la UNE. Gracias a ustedes. Era Andrés Quispe.